El teléfono desgarró el silencio de la madrugada. 3:45, la hora en que la muerte suele visitar a los vivos con mayor discreción. Pero aquella llamada, aquellas 3 palabras, pronunciadas con una urgencia que lava la sangre, cambiaron para siempre el curso de mi vida. Una voz entrecortada, un susurro apenas audible, que me dejó sin aliento. Accidente. A52, Diego J. Diego J. El nombre resonó en mi cabeza como un golpe sordo. El delantero estrella del Liverpool, el ídolo de millones, muerto, era absurdo, inverosímil. Un instante antes, mi mente estaba llena de los informes rutinarios, del cansancio acumulado tras una guardia larga y silenciosa. De pronto, todo se desvaneció, dejando paso a un vacío que me dejó sin aliento. Un Lamborghini Huracán, 2 fallecidos, un vehículo calcinado. La imagen se grabó en mi retina antes incluso de que la voz del otro lado de la línea terminara su frase. No recuerdo bien las instrucciones, solo la orden de acudir al lugar del accidente. En la A52, cerca de Cernadilla, el vehículo forense arrancó con un rugido que parecía un grito desgarrador. En la radio, la noticia comenzaba a repetirse como un mantra siniestro. Diego J., futbolista, accidente, muerte. La repetición machacona de esas palabras era un martillo golpeando mi cerebro. Sentí una punzada de culpa anticipada, la impotencia de saber que llegaría demasiado tarde. Mientras conducía, mi mente se llenó de imágenes, la alegría desbordante de un gol, la pasión de una afición entregada, la imagen inmaculada de un deportista en la cima de su carrera. Ahora, esa misma figura, esa vitalidad desbordante, se reducía a cenizas y escombros. El contraste era desgarrador. Un deportista que no podía volar por una reciente operación pulmonar, que había escogido la carretera para su último viaje, el absurdo más absoluto. El olor me golpeó antes incluso de ver el coche. No era solo el hedor del humo, sino un nauseabundo cóctel de caucho quemado, metal retorcido y algo más, algo que prefiero no describir. Los bomberos, rostros cubiertos de hollín, me miraron con una mezcla de fatiga y respeto. Uno de ellos, sin palabras, solo me dijo: no pudimos hacer nada, doctor, murieron en el acto. Me acerqué al deportivo, un amasijo de metal retorcido, restos de asientos carbonizados, un reloj fundido, una cadena medio derretida, el cuerpo del conductor, manos agarradas al volante, aún reconocible. Al lado, el otro cuerpo, encorvado sobre el primero, como protegiéndolo. Una imagen que hablaba de un amor fraternal, más fuerte que la muerte misma. El impacto, la velocidad, el fuego, todo sucediendo en un instante. Comencé el reconocimiento, un procedimiento frío y metódico, que contrastaba con la tormenta emocional que se desataba en mi interior. No había signos vitales, solo dos cuerpos transformados por el calor en algo que escapaba a toda descripción humana. Mientras anotaba los primeros datos en mi libreta, sentí una presión en el pecho, como si una presencia invisible me oprimiera, y entonces la oí, una voz quebrada, que parecía resonar dentro de mi cabeza. Doctor, ¿por qué no pudiste salvarnos? El motor del vehículo forense rugió, un bramido que parecía desafiar la tristeza que me envolvía. La autopista A52 se extendía ante mí, una cinta oscura bajo un cielo incierto. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia la tragedia, hacia el lugar donde la vida de 2 hombres se había extinguido en una llamarada de fuego. El silencio en el coche era denso, solo interrumpido por el zumbido monótono del motor y el eco de mi propio corazón, martilleando en mi pecho como un tambor de guerra. Pensaba en ellos, en Diogo, la estrella fulgurante, el ídolo, el joven lleno de vida y sueños que apenas comenzaba a cosechar los frutos de su talento, en André, su hermano, el silencioso pilar, el apoyo constante en las sombras. 2 vidas, 2 trayectorias diferentes, unidas por un lazo inquebrantable de hermandad, ahora truncadas en un instante. Un viaje que prometía llegar a casa, que terminó siendo un viaje sin regreso. La radio, como una cruel ironía, repetía sin cesar la noticia. Los detalles se entrelazaban en mi mente: el reventón de un neumático, un Lamborghini Huracán perdiendo el control, un terrible impacto, un incendio voraz.
Era una sucesión de imágenes terribles, cada una más desgarradora que la anterior. En mi cabeza se mezclaban los hechos con las reacciones de los medios, los comentarios en redes, la tristeza infinita de una familia esperando respuestas. El paisaje de Zamora se volvía borroso, difuminado por la tristeza y la incertidumbre. Árboles, campos, pueblos, todo se convertía en un telón de fondo para la tragedia que se avecinaba. Mi mente vagaba entre los miles de rostros que habían visto a Diogo marcar un gol el día anterior, entre la euforia de un estadio lleno y la silenciosa desesperación que ahora se apoderaba de tantas personas. La velocidad con la que conducía se convirtió en una carrera contrarreloj, un intento desesperado de modificar el pasado, un intento inútil. El destino estaba escrito. Con cada kilómetro, la noticia se hacía más real, más palpable. El peso de mi responsabilidad se incrementaba. Ya no era solo un doctor de guardia. Era el encargado de constatar la muerte de un ídolo, de un ser humano, de un hermano. El camino hacia Cernadilla se convirtió en una metáfora de mi propio viaje hacia el corazón de la tragedia, un viaje inexorable hacia una escena que se grabaría para siempre en mi memoria. El olor, eso fue lo primero que me golpeó, antes incluso de ver la escena. Un hedor acre, nauseabundo, una mezcla de caucho quemado, metal retorcido y algo más. Algo que no puedo describir con palabras, algo que se grabó en mi memoria como una marca indeleble. Era un olor que hablaba de muerte, de destrucción, de una tragedia brutal, un olor que me preparaba para lo que iba a ver. Los bomberos, rostros cubiertos de hollín, me miraban con una mezcla de agotamiento y respeto. Habían luchado contra las llamas, contra la muerte misma, pero habían llegado demasiado tarde. Uno de ellos, con la voz apagada por el esfuerzo y la impotencia, solo atinó a decir: «No pudimos hacer nada, doctor. Murieron en el acto». Me acerqué lentamente al Lamborghini Huracán, un deportivo de lujo reducido a cenizas. La carrocería estaba retorcida, irreconocible. Los restos de los asientos habían desaparecido. Solo quedaban jirones de tela carbonizada. Un reloj de pulsera, fundido por el calor, marcaba una hora que se había detenido para siempre. Una cadena de oro, medio derretida, colgaba del cuello de uno de los cuerpos. El primero, en el asiento del conductor, tenía las manos agarradas al volante, como aferrándose a la vida en un último suspiro. Su rostro, aunque desfigurado por el fuego, era reconocible. El otro cuerpo, en el asiento del copiloto, estaba encorvado sobre el primero, como si en un acto reflejo, en un gesto instintivo de amor fraterno, hubiera intentado proteger a su hermano. Una imagen que me heló la sangre. La crudeza de la escena me golpeó con toda su fuerza. No era solo la destrucción material, el metal retorcido, el plástico fundido. Era algo más profundo, algo que iba más allá de lo visible. Era la evidencia palpable de la fragilidad de la vida, de lo efímero de la existencia, de la brutalidad despiadada de la muerte. Era el silencio ensordecedor, que solo se rompe con el dolor, con la rabia, con el vacío. Aquella escena me dejó sin aliento. El peso de la responsabilidad se asentaba sobre mis hombros como una losa de plomo. No eran solo dos cuerpos carbonizados, eran dos vidas, dos historias, dos familias destrozadas. Era la expectativa de un mundo entero, esperando respuestas, esperando justicia. Y yo, el último testigo, el encargado de reconstruir la verdad a partir de restos fragmentados, de cenizas y silencio. Con ayuda de los peritos, comenzamos el lento y cuidadoso proceso de levantamiento de los cuerpos. Cada movimiento era un ritual de respeto, cada gesto cargado de una solemnidad que iba más allá de la fría profesionalidad. Cubrimos los restos con sábanas blancas, intentando proteger lo poco que el fuego había respetado. Incluso los más experimentados del equipo tenían los ojos llenos de una pena contenida. En el Instituto de Medicina Legal, bajo las frías luces blancas de la sala forense, me detuve un instante antes de entrar. Sabía que no sería una autopsia cualquiera, sería un acto de humanidad, porque detrás de esos cuerpos destrozados estaban sus familias, sus amigos, millones de personas esperando la verdad. Mi deber era devolverles sus nombres, sus historias, su dignidad. Revisamos las huellas dactilares, tomamos muestras de ADN. La confirmación llegó implacable. Diogo José Teixeira da Silva, 28 años,
y su hermano André Felipe Teixeira da Silva, 25. El primero, el astro del Liverpool, una leyenda en ciernes. El segundo, el hermano discreto, el apoyo incondicional. En ese instante, la magnitud de mi responsabilidad se hizo aún más pesada. No era solo una autopsia, era un juicio silencioso. Mientras escribía mi informe, la imagen de Diogo, sonriente, con su camiseta roja, corriendo hacia la portería, invadió mi mente. Era una imagen vívida, llena de vida y energía, que contrastaba brutalmente con la realidad de lo que había visto. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de culpa, impotencia y una profunda tristeza. El peso de la verdad, de la historia que tenía que contar, se hizo insoportable. El silencio de mi casa era más pesado que el de la morgue. Me había quitado la ropa de trabajo, pero no podía sacudirme la imagen de Diogo y André. Sus rostros, desfigurados por el fuego, permanecían grabados en mi mente. No era solo cansancio físico, era un agotamiento profundo, una especie de vacío existencial que se había instalado en mi alma. Esa noche el sueño no llegó. Intenté distraerme, pero cada intento era un fracaso. La televisión, con sus noticias sensacionalistas, solo repetía la misma imagen una y otra vez: el coche en llamas, los bomberos, el logo del Liverpool en blanco y negro. Cerraba los ojos con fuerza, pero seguía viéndolos, a Diogo y André. A veces, sus imágenes se mezclaban con escenas de la autopsia, en un torbellino de dolor y culpa que me dejaba sin aliento. Y entonces, en medio de ese torbellino de imágenes y recuerdos, apareció Diogo, no como lo había visto en la camilla, sino entero, joven, con su sonrisa brillante y su camiseta roja. Se sentaba frente a mí, movía los labios como si quisiera decir algo, pero su voz no llegaba a mis oídos. Era un sueño, una pesadilla, una alucinación, no lo sabía. Me desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Era de madrugada, las horas más oscuras. Encendí la luz y miré por la ventana. La ciudad dormía plácidamente, ajena al horror que se había instalado en mi alma, pero yo no podía dormir. El tormento comenzaba. El eco de la voz de Diogo seguía resonando en mi mente: doctor, no olvides lo que viste. Y desde entonces, no ha cesado. Cada vez que intento olvidarlo, la imagen de Diogo, su voz, su mirada, regresan. No sé si es culpa, si son visiones, si es mi mente buscando un escape, o algo más. Pero lo que sí sé es que su voz se ha convertido en mi tormento, en un recordatorio constante de la tragedia, de mi impotencia y de la responsabilidad que ahora llevo sobre mis hombros. El inicio de un largo, doloroso camino. La sala de autopsias era fría, impersonal, iluminada por luces blancas que parecían resaltar la crudeza de la escena. Los dos cuerpos estaban allí, cubiertos por sábanas blancas que apenas lograban ocultar la devastación del fuego. Respiré hondo, encendí la grabadora y comencé el registro. Caso número 375Z, año 2025. Víctimas: Diego José Teixeira da Silva y André Felipe Teixeira da Silva. Cada corte en un cuerpo calcinado era una lección de humildad. A veces la muerte se burla de la ciencia. No había tejidos intactos, ni venas que revelaran secretos, solo huesos, cenizas y pequeños indicios. Aún así, nuestro deber era reconstruir la historia. Y la historia estaba ahí, entre las vértebras carbonizadas, las costillas fracturadas, los pulmones colapsados por el fuego. Lo más difícil fue observar la posición de los restos. André, uno de los hermanos, había intentado cubrirse la cabeza, una reacción instintiva, un gesto inútil, pero profundamente humano. Significaba que había tenido conciencia de lo que estaba pasando, que tal vez había visto el fuego devorar el habitáculo, que tal vez había escuchado el grito mudo de su hermano. Un detalle desgarrador: el Lamborghini Huracán, diseñado para la velocidad, para desafiar las curvas, se había convertido esa noche en una trampa mortal. El reventón de una rueda lo había convertido en una sentencia de muerte. La autopsia confirmó lo que ya sabíamos: el impacto fue brutal, pero fue el fuego el que se los llevó. No hubo intoxicación por monóxido. Fue rápido, sí, pero no indoloro. Eso es lo que más me dolió.
Mientras dictaba cada detalle para el acta forense, sentía ese escalofrío que sube por la nuca. Miré el monitor, miré la camilla, y por un segundo vi la silueta de Diogo, entero, sin heridas. Me observaba, no hablaba, pero me juzgaba. Sentí que debía explicarme, como si el muerto pudiera escuchar mis justificaciones. Llegué tan pronto como pude, susurré. La visión se desvaneció cuando mi ayudante entró. Habíamos desentrañado la verdad, pero el precio era alto. Escribir el informe preliminar fue como intentar reconstruir un rompecabezas hecho de cenizas. Cada palabra, cada dato, era un fragmento de una verdad que se negaba a ser completa. Causa de la muerte, quemaduras de tercer grado y politraumatismos múltiples. Manera de la muerte accidental, un neumático reventado, un coche fuera de control, un fuego voraz, todo encajaba, pero algo no me cuadraba. Mientras tecleaba, una idea absurda se me coló en la mente. ¿Y si no fue un accidente? La pregunta se instaló como una semilla de duda en mi cerebro, creciendo lentamente, alimentándose de las sombras de aquella noche, el olor, inusualmente intenso, la posición de los cuerpos tan extraña, el silencio, todo eso empezó a tomar un nuevo significado. Las teorías comenzaron a llegar, como si fueran fantasmas susurrando en mi oído, redes sociales, grupos de WhatsApp, conversaciones a media voz, voces que hablaban de negligencia mecánica, de exceso de velocidad, incluso de una conspiración. Para mí, en ese momento, solo había una escena, el asfalto quemado, la goma derretida, y dos vidas que se habían apagado sin remedio. Pero la duda ya estaba ahí, plantada como una semilla. Esa noche, al llegar a casa, me sentí como un fantasma. Tiré mi mochila al suelo, y me dejé caer en el sofá, exhausto. Intenté distraerme viendo la televisión, pero cada canal repetía las mismas imágenes, el coche incendiado, el logo del Liverpool en blanco y negro. La repetición era machacona, constante, como una tortura. Cerré los ojos, y lo vi de nuevo a Diogo, sentado frente a mí, mirándome con una intensidad que me heló la sangre. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Diogo habló, su voz, suave y casi paternal, me pedía que dijera la verdad, que contara todo lo que había visto, que no dejara que su muerte se convirtiera en un simple número, una foto borrosa, un hashtag. No dejes que digan mentiras, me dijo, diles la verdad. Sus palabras se grabaron en mi mente como una orden, como una maldición, el inicio de mis sospechas, la puerta a un torbellino de dudas. La llegada de la familia fue como una estocada al corazón. La madre de Diogo y André, una mujer que no necesitaba presentación para saber que estaba rota por dentro. Sus ojos, hundidos en el dolor, reflejaban un vacío que solo la maternidad puede comprender. Tenía en sus manos una fotografía de Diogo, un niño con una sonrisa radiante, uniforme de equipo juvenil, balón bajo el brazo. El contraste con la realidad era desgarrador. Tuve que explicarle, con la mayor delicadeza posible, que los cuerpos estaban irreconocibles, que la confirmación de su identidad dependía del análisis del ADN. Sus palabras fueron un susurro. Doctor, ¿sufrieron? Esa es la pregunta que nadie quiere responder, la pregunta que hiere en lo más profundo. Ante ese dolor, las palabras se volvían insuficientes, insignificantes. Mentí, le dije que había sido rápido, que no habían sufrido. A veces, la mentira es más piadosa que la verdad. Es una verdad cruel, un consuelo necesario en medio de la devastación. Prefería que ella se aferrara a la idea de una muerte rápida e indolora, antes que a la imagen brutal de la realidad. Era una mentira para protegerla de un dolor que no podía ser contenido. Al cerrar la sala, el silencio se hizo más pesado que nunca. Los medios esperaban afuera, las cámaras ansiosas por una declaración, un titular, un detalle morboso. Pero yo no tenía nada que ofrecerles, más que un profundo dolor, una verdad lacerante, una carga que llevaría conmigo para siempre. El dolor de la despedida, la conciencia de una verdad que no podía ser dicha en su totalidad, el peso de un secreto que guarda el silencio. Las noches se convirtieron en un terreno pantanoso, inestable. Dormir era un lujo que ya no me podía permitir. Cada vez que cerraba los ojos, ellos estaban allí, Diogo y André, a veces en sueños, en escenas confusas, fragmentarias,
como si fueran recuerdos de una vida ajena, que de pronto se me imponían. Imágenes de una carretera interminable, de un estadio iluminado, de una grada que coreaba su nombre, un eco persistente de una vida truncada. Otras veces, simplemente estaban allí, sentados en mi vieja silla de despacho, observándome en silencio. No hablaban, pero su presencia era opresiva, tangible. A veces sonreían, con una serenidad inquietante, como si estuvieran esperando algo, como si me estuvieran juzgando. Otras, su mirada era intensa, penetrante, llenando el silencio de una tensión que me dejaba sin aliento. Era una presencia perturbadora, inexplicable. Me contaban cosas que no entendía, fragmentos de recuerdos, imágenes incompletas que se disipaban como el humo, un susurro, un destello, un pensamiento, un rompecabezas que no lograba armar, un coche desbocado, una curva fatídica, un fuego infernal, eran piezas de una verdad que parecía querer escaparme, una verdad que se escondía entre el silencio y la confusión. Era un misterio que no lograba descifrar. Y entonces, una noche, Diogo habló, o este al menos, eso creo. No fue una voz audible, sino un pensamiento, una idea que se incrustó directamente en mi mente, como una revelación. No dejes que nos olviden, doctor, me dijo. Su voz, o su pensamiento, era suave, casi paternal, como si él, desde la muerte, cuidara de mí. Su petición, una súplica silenciosa, un peso más en mi conciencia, el peso de la memoria, que no quería perderse. El informe final está listo. Cada línea escrita es un peso en mi conciencia, un fragmento de una verdad que se resiste a ser completa. Causa de la muerte, politraumatismos múltiples y quemaduras de tercer grado. Manera de la muerte, accidental. Un neumático reventado, un Lamborghini Huracán, una carretera oscura. Palabras frías que no logran capturar el horror de lo que vi. Mientras reviso el documento por última vez, pienso en la familia, en esa madre rota de dolor, sosteniendo la foto de Diogo cuando era un niño con el balón bajo el brazo. Pienso en los miles de fanáticos que inundaron las redes sociales con mensajes de dolor, teorías conspirativas, reproches, rezos, una marea de emociones que reflejan la magnitud de la pérdida. Podría cerrar este capítulo y seguir con mi vida, pero no puedo. Cada vez que intento silenciar la verdad, escucho la pregunta de Diogo: ¿qué viste, doctor? Y yo lo vi todo, la fragilidad humana arder en cuestión de segundos, la velocidad convertirse en traición, la curva en frontera, dos hermanos abrazados por el fuego, en un último desesperado acto de amor fraternal. Cierro la carpeta, apago la grabadora, miro alrededor, paredes frías, diplomas que no significan nada ante el horror, una taza de café, intacta, un recordatorio constante de las noches sin descanso. Entonces, lo siento de nuevo, la presencia de Diogo y André. Diogo inclina la cabeza, la misma expresión que tenía en las fotos de sus goles, determinación, energía, vida. André a su lado, en silencio. Diogo, o al menos, lo que yo percibo como su voz, susurra: no dejes que nos olviden, doctor. Y yo, miro a mi alrededor, a las paredes frías de mi despacho, a los diplomas que parecen burlarse de mi incapacidad para evitar la muerte. Pero no puedo olvidar. Firmo el informe, una promesa muda, un compromiso con la memoria. Su historia merece ser contada, con la verdad, el respeto y la humanidad que se merece.